Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están escuchando bien? Buenas ¿Llega bien el tardes. audio? Sí, Sí. Bárbaro. Bueno, entonces a comenzar la clase de hoy que implica un nuevo tema, porque recuerdan que las últimas clases las dedicamos a ver el tema de los sujetos. Primero vimos el sujeto trabajador y luego vimos el sujeto empleador y diversas situaciones de comunicación de responsabilidad, de extensión de responsabilidad, como aquello que vimos de la asociación de empresas, el conjunto económico, la venta de empresa, la enajenación de establecimiento comercial bueno, y las leyes de tercerización. Y en las dos últimas clases vimos con Cecilia y Tuño el tema de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que si bien no es un sujeto de la relación de trabajo, sí es un actor en el mundo del trabajo, en el mundo del trabajo. En la tarde de hoy les quedó subida la PPT de la clase de Cecilia, así que si visitan la página, si visitan la plataforma EVA, van a encontrar allí la clase, tanto la de tercerización que dio Leticia, que dio Lucy Díaz Pitarte, así como también la de OIT que dio Cecilia. Hoy entonces comenzamos un nuevo tema, que es el de las fuentes del derecho laboral. Este punto, como ustedes les ha sucedido en las materias, siempre está incluido en el programa de todas las materias, siempre civil, comercial, familia, por supuesto que ustedes más adelante lo van a ver en derecho penal, en fin, en todas las disciplinas siempre se estudia el tema de las fuentes, y bueno, en derecho laboral no vamos a hacer la excepción. Esta cuestión ustedes la pueden estudiar, como creo que ya les explicó, les avisó la clase pasada Cecilia, lo pueden ver tanto en el libro de Pla Rodríguez, curso de Derecho Laboral, en el tomo 1, volumen 1, también en el de Barbagelata, Derecho del Trabajo, en el tomo 1. En estos libros esta cuestión no está desactualizada, o sea que si lo leen en el curso de Pla o en el libro de Barbagelata, en el curso de Barbagelata está bien. También, por supuesto, lo pueden leer en el reciente libro de Casalás y, por supuesto, también en el libro de Juan Raso, Derecho del Trabajo. También esta es una cuestión que ustedes la pueden leer en otros manuales, inclusive en manuales extranjeros, porque siempre hay un capítulo que en todos los manuales, en todos los cursos, tratados, se dedica al tema de las particularidades y tiene las fuentes en el derecho laboral. Entonces, la clase de hoy vamos a ver sucintamente qué particularidades o qué novedades o qué características específicas hay en materia laboral en el tema de las fuentes. Recuerden que cuando estamos hablando de fuentes, nos estamos refiriendo a dos cosas. Por un lado, a cuál es el mecanismo de producción de normas, o sea, de dónde surgen las normas, de dónde brotan o dónde emergen, o sea, quién aprueba las normas, cuál es el mecanismo o digamos, cuál es el origen de las normas. Y después, por supuesto, cuando uno habla del origen de las normas, también refiere cuál es el producto de ese mecanismo de creación de normas. O sea, uno habla del mecanismo de creación de normas y después de la norma en sí misma. Si uno entonces analiza de dónde brotan o surgen las normas en materia laboral, como en el resto del derecho, hay dos grandes fuentes que son, naturalmente, el Estado, o sea, los órganos del Estado, ustedes saben, fundamentalmente, el Parlamento, que es el que produce las leyes. Entonces ahí está el órgano del que brota, el órgano que crea las normas, el Parlamento, y después tenemos el producto, que son las leyes. En materia laboral, como es obvio, también existen muchas leyes que regulan, como ahora vamos a ver, la cuestión de la relación individual y también las relaciones colectivas de trabajo. O sea que en el mundo del trabajo la ley es un mecanismo
frecuente, apto, digamos que en eso del derecho. También la voluntad popular. Cuando hablamos de la voluntad popular, obviamente nos estamos refiriendo a la Constitución. La Constitución, vamos a ver que también hay disposiciones en nuestra Constitución que refieren a temas laborales. Entonces también la Constitución es una fuente importante, primero por su jerarquía, y segundo, porque normalmente la Constitución, además de la jerarquía, también implica irradiar una serie de orientaciones, de criterios generales, que sirven para, sobre todo para el intérprete, sobre todo para los jueces, para poder llenar vacíos y para también interpretar el resto del ordenamiento. Ya que las normas constitucionales tienen esa actitud, digamos así, esa consecuencia de que también sirven para interpretar todo el resto del ordenamiento jurídico. Hasta acá lo conocido que existe en todas las materias. Esto pasa en civil, en tributario, en comercial, en penal, en cualquier materia, siempre la Constitución y la ley son las normas principales. En derecho laboral también aparece como algo distinto, como algo novedoso, lo que le llamamos la autonomía colectiva. La autonomía colectiva. Esto lo vamos a profundizar después, dentro de algunas clases, cuando empecemos la parte 2 del programa, que son las relaciones colectivas, pero en este momento hay que señalar, para entenderlo, es que cuando hablamos de autonomía colectiva nos referimos a una atribución, una potestad que tienen los sindicatos y las empresas de poder crear normas. Hay un reconocimiento de que no solamente el Estado crea normas, sino que también pueden crear normas, obviamente un alcance más reducido en general, más reducido en cuanto a los sujetos, que va a ser lo que llamamos la autonomía colectiva, es decir, un poder reglamentario que se le reconoce a los sindicatos y a las empresas. El producto de eso, el producto de ese poder reglamentario, veremos que se llaman los convenios colectivos. Veremos que se llaman los convenios colectivos. La autonomía colectiva, entonces, es un poder, una potestad de creación de normas que tienen los llamados grupos intermedios. Entendiendo por grupos intermedios, es decir, entre el Estado y el trabajador y el empresario individualmente considerado, aparecen grupos intermedios como son, como ustedes saben, los gremios, los sindicatos, las asociaciones profesionales, las cámaras empresariales, que también entonces pueden crear normas para regular las relaciones de trabajo y de empleo. Ya vieron con Cecilia la clase pasada que también hay normas internacionales que fundamentalmente, no solo, pero principalmente derivan de la OIT. La OIT entonces crea los llamados convenios internacionales que sirven para regular las relaciones de trabajo dentro de los países, una vez que los países ratifican a través del mecanismo establecido en su Constitución cada uno de esas normas internacionales, ¿verdad? Federico, ¿tú querías decir algo sobre esto? Sí, quiero hacerle un comentario. Disculpe si repito algo de lo que usted dijo porque se me cortó. Iba a comentar que en materia de fuentes, una dificultad que surge en la disciplina laboral, que no se da en otras materias, es que no todas las fuentes son de origen estatal. Creo que usted lo había mencionado. Hay fuentes que se denominan específicas y que suponen que no es el Estado quien las origina, sino un organismo, como es el ejemplo de los convenios colectivos o los convenios internacionales. Perfecto, es exactamente así. Es exactamente así. Ahora vamos a ver las clasificaciones. Como bien señalaba el compañero Federico, hay fuentes generales, fuentes específicas, y la específica es justamente estas dos últimas de las que hablamos, tanto la autonomía colectiva como la fuente internacional. No es que en otras materias no haya fuente internacional. Porque en materia civil hay tratados internacionales, en materia de minería, en materia energética, en materia comercial, de transporte, bancario, por supuesto que hay tratados, hay convenciones internacionales. Hoy día hay muchas normas internacionales que regulan todas las áreas del derecho, ¿verdad? Pero en materia laboral, como lo explicaba Cecilia en las dos clases anteriores, esta es una fuente muy importante porque, en cierto modo, los países, a través de la OIT, no solo, pero principalmente a través de la OIT, buscan generar ciertos estándares laborales de trabajo digno, trabajo decente, que se cumplan a nivel internacional, o sea, que todos los países tengan
digamos, un compromiso de cumplir con ciertas normas, con ciertos beneficios, con ciertos derechos o ciertas libertades en materia laboral que se apliquen en todos los países. Esto, por supuesto, es una intención, es una finalidad, un objetivo. Sabemos que no se cumple así porque en muchos países no ratifican las normas, o las ratifican pero no se cumplen. Pero la idea que quiero que se queden es que en el derecho laboral, la fuente internacional, o sea, principalmente, pero no solo, los convenios de la OIT, son normas importantes porque, además de ser muchas, son normas que abarcan muchas materias y que tienen esa forma especial de control que señaló, mencionó, analizó la clase pasada Cecilia. Y por último, no siendo esto de carácter taxativo, pero sí, digamos, como las fuentes más importantes, también en algunos países, y es el caso de Uruguay, aparecen otros órganos u otros actores que también generan normas que no son fácilmente encuadrables, en un órgano estatal o una autonomía colectiva, es decir, gremios y cámaras empresariales, ni tampoco un organismo internacional. Y ahí nos referimos a los tribunales tripartitos, que en Uruguay son los llamados consejos de salarios. En Uruguay son los llamados consejos de salarios. Esto ustedes lo van a ver cuando lleguen a Laboral 2, cuando analicen los métodos de fijación del salario, y ahí, como todos saben, porque alguna vez han escuchado la palabra consejo de salarios, son órganos tripartitos, esto lo vimos en la historia del derecho laboral, creados por la ley de consejos de salarios del año 43, que no son exactamente órganos del Estado, porque los consejos de salarios no son un órgano dentro del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía, tampoco son exactamente órganos privados típicos, como podrían ser, como mencionamos hoy, los sindicatos y las cámaras empresariales, que son, obviamente, entidades privadas que negocian, y bueno, se les reconoce por parte de la Constitución, de la mayoría de los países democráticos, la posibilidad de dictar normas llamadas convenios colectivos. Los tribunales estos, los consejos de salarios, no son ni organismos públicos, y tampoco son enteramente privados, porque, como recuerdan, lo habíamos mencionado, son órganos que sus integrantes, sus miembros son designados por el Estado, o sea, por el caso de nuestro país, por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y tienen delegados de los ministerios de trabajo, que son designados por el gobierno. Hay 3 delegados del Ministerio de Trabajo, hay 2 delegados de las cámaras empresariales y 2 delegados de los sindicatos. Y esos 7 miembros son los que negocian y después, recuerdan, dictan un laudo que fija categorías laborales y fija salarios mínimos y aumentos porcentuales. Entonces, eso no es fácilmente encuadrable. En otros países hay también órganos similares, no iguales, pero un funcionamiento más o menos parecido. En Argentina se llaman comisiones paritarias, también está el Estado, los empresarios, los sindicatos, que también negocian en un sistema parecido, no igual al uruguayo, y algo parecido hay en Brasil. O sea, en muchos países hay sistemas de estos, en los cuales se crean tribunales que cumplen funciones de diversos tipos. En el caso de Uruguay, la función es fijar salarios mínimos y categorías laborales por sectores de actividad. Bueno, los laudos, también llamadas decisiones, que dictan esos consejos, son normas. Y no solo son normas, son muy importantes, porque en Uruguay no es posible conocer cuáles las condiciones de trabajo y de empleo de un sector de actividad si no se analizan los laudos. Los laudos están hoy día colgados, digamos así, en la página del Ministerio de Trabajo. Cada vez que se aprueba un laudo, se sube digitalmente a la página del Ministerio de Trabajo. Ustedes ahora en el celular o en la computadora ponen la palabra Consejo de Salarios, van a ver que ahí los va a llevar a una página del Ministerio, y ahí el Ministerio sube los laudos, entonces uno los puede visitar, los puede consultar, los puede analizar. Entonces, de todas estas fuentes, de todos estos orígenes, de todos estos, vamos a decir así, ámbitos, es que se crean normas. El Estado crea normas laborales, la voluntad popular, a través de la Constitución, vamos a ver que hay normas laborales. La autonomía colectiva le hace ese poder de reglamentario atribuido a sindicatos, empresas y cámaras empresariales. Los organismos internacionales, principalmente la OIT, aunque también las Naciones Unidas, también la OEA,
también hay otros órganos internacionales que dictan normas, pero fundamentalmente la OIT, y también esos tribunales tripartitos especiales que dictan normas. Por supuesto, dentro del Estado no es solamente el Parlamento, sino que también, como ustedes saben, el Poder Ejecutivo dicta reglamentos, reglamenta las normas laborales, y bueno, y a su vez, esto no es aplicable al derecho laboral, sino que recuerden que los funcionarios públicos se rigen a su vez los entes autónomos y los servicios descentralizados, los gobiernos departamentales, tienen su propio estatuto dictado por sus reglamentos. En ese caso, por ejemplo, la Universidad de la República, que los docentes y los no docentes tienen un estatuto dictado, reglamentado no por ley, sino dictado en este caso por la propia universidad. Y así pasa lo mismo con ANCAP, con la UCE, la OCE, la UTE, etcétera, 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 lo que ustedes conocen. Bien, entonces de acá es donde brotan las normas que ahora vamos a ver. Estas normas tienen la particularidad en materia laboral de que mayormente, casi todas, la gran mayoría son normas obligatorias, son normas que establecen preceptos que deben ser cumplidos de manera obligatoria por los destinatarios, normalmente la empresa, como sujeto obligado, pero bueno, a veces también hay obligaciones para los trabajadores, para los sindicatos, para las cámaras, para otros actores del mundo laboral. Y esas normas son en general de cumplimiento obligatorio, o sea, en general las normas son de cumplimiento obligatorio, son, digamos, mandatorias o exigibles frente a los órganos. O sea, eso implica que el Ministerio de Trabajo, a través de la inspección, fiscaliza el cumplimiento de esas normas porque son obligatorias, y a su vez, si no se cumplen, pueden multar, pero a su vez, aquel beneficiario de esa norma, normalmente el trabajador, si no se cumple, puede ir a la justicia y pedir que aplique esa norma porque justamente atribuye un derecho que es exigible frente al empleador, o frente al Estado, o frente al BPS, o al Banco de Seguros, o el organismo que corresponda, y puede entonces pedir que un juez lo tutele. Las normas son entonces en principio obligatorias, pero en materia laboral, como explica Barbagelata en su libro, en materia laboral es relativamente frecuente, sobre todo a nivel de normas constitucionales y de normas internacionales, sobre todo a nivel de normas, vamos a decir, de más alto rango, que haya normas que llamamos de tipo programático, ¿Qué son las normas programáticas? Las normas programáticas son aquellas que no confieren un derecho perfecto, un derecho subjetivo, frecuente que en ciertas normas uno puede encontrar de repente disposiciones, cláusulas, dentro de las normas, que más bien lo que establecen son, como decíamos, un programa de acción o una meta a conseguir. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Por ejemplo, muchas veces las normas, los laudos de los consejos de salarios, por ejemplo, los laudos dicen, se exhorta a las empresas y a los sindicatos a buscar mecanismos para fomentar la formación y la capacitación de los trabajadores en la empresa. Eso es una norma programática. ¿Por qué? Porque ahí es una exhortación, está tratando de promover, incentivar a que las empresas capaciten a los obreros. Pero si no lo hacen, un obrero no podría ir con ese laudo a un juez y decirle, mira, acá dice que a la empresa la exhortaron a que me dé capacitación. Mire, yo encontré un curso espectacular que es en la Universidad de Nueva York. Mire, sale $120.000. Yo quiero que la empresa me lo pague. La empresa seguramente le va a decir, no, mire, esa norma no le da un derecho a que yo le pague el curso ese. Ahí lo que dice es que se exhorta, se está incentivando, recomendando, sugiriendo hacer esto. Algo parecido, ustedes recordarán, y esto ya lo mencionó Cecilia en la clase pasada, es con las recomendaciones de la UTE. Las recomendaciones de la UTE no son normas propiamente dichas. Recuerden que son sugerencias, orientaciones para que los estados después puedan, con esas normas, consagrar, tomar esas recomendaciones, esos criterios, y consagrarlos en normas internas. Y esto vamos a ver que también pasa a veces con normas constitucionales, donde se dice, bueno,
todos los ciudadanos tendrán derecho a la vivienda, todos los ciudadanos tendrán derecho a la alimentación, todos los ciudadanos tendrán derecho a... Bueno, pero después se necesita que haya normas que establezcan concretamente un programa de acción con recursos, con fondos, con instituciones, etcétera, etcétera, para poder llevar adelante ese derecho. Esos son lo que llaman entonces derechos programáticos, o son cláusulas de tipo programático. Y así podríamos seguir enumerando cantidad de casos. Entonces, señala Barbagerata que en materia laboral es bastante común encontrarse dentro de las normas cláusulas o disposiciones que no son directamente aplicables, o sea, que no confieren derechos subjetivos perfectos, que no son normas que puedan ser invocables ante los tribunales, exigibles ante los tribunales, sino que son metas para alcanzar por parte de los actores sociales, como por ejemplo puede ser otra cláusula bastante común que uno lee en los consejos del salario. Dice, se propenderá a que se le dé inserción laboral a las mujeres en el mercado, se propenderá a que se contraten trabajadores jóvenes, se propenderá a que se contraten trabajadores discapacitados. Bueno, otra cosa si de repente hay una norma, pues vamos a ver que existe, ustedes lo van a ver en Laboral 2, que dice, bueno, en todas las empresas, de más de tantos trabajadores, tendrá que haber por lo menos un trabajador con discapacidad, si la empresa tiene más de, no me acuerdo si eran 20 o 25 empleados, no me acuerdo cuál era el límite hoy día. Entonces, hay normas que pueden hacer, pueden atribuir ese derecho. Otras normas de repente son más, como veíamos recién, de tipo programático. Entonces, esta es una característica especial que tienen las normas en materia laboral, que uno se encuentra que a veces cuando lee la norma, ¿verdad? La norma dice, se propenderá a que todos ganen bien y se puedan comprar un auto. Bueno, la norma ahí no dice que me van a regalar un auto, que me van a facilitar comprar un auto. Lo que dice es que se propenderá a que la gente pueda comprar un auto. Pero no es una norma, entonces, que cuando uno la lee dice, bueno, mira, acá uno realmente se da cuenta que esto uno, si va ante un tribunal, lo va a poder exigir que se cumpla con un determinado contenido que tiene esa norma. Barbagelata dice en el libro que se podrían definir a las fuentes del derecho laboral como las diversas categorías de principios y disposiciones que dentro de un sistema jerarquizado producen el derecho de un país en un momento determinado o constituyen el sistema de normas y reglas de derecho. Entonces, Barbagelata con esto está diciendo que en materia laboral las fuentes no son solamente las disposiciones, las reglas, leyes, los convenios de la OIT, la Constitución, los laudos, sino también los principios. Hay, como ustedes saben, toda una discusión, el derecho en general, ustedes lo van a ver esto en filosofía del derecho, sobre si los principios forman parte o no del ordenamiento. ¿Qué son los principios? La clase próxima, la semana que viene, vamos a empezar el tema de los principios del derecho laboral. Y en materia laboral, esta discusión no, ya está superada, digamos así, en el sentido de que por lo menos en Uruguay todos aceptamos que hay algunos principios que no son principios escritos, que no están en una ley, porque si no serían ley, si no hablaríamos de principios, sino que hablaríamos de disposiciones legales, y tampoco están en un convenio colectivo, ni tampoco están en la Constitución, sino que son principios creados, vamos a ver que son orientaciones, o como le llaman al plan, líneas directrices, creadas por la doctrina y por la jurisprudencia, y que, como existe un consenso muy alto sobre digamos así, sobre su vigencia, sobre su legitimidad, sobre su aplicabilidad, entonces eso funciona como una regla de derechos. Hay ciertos principios que son informadores del sistema, pero también sirven, como vamos a ver después, para colmar vacíos, sirven inclusive para que los jueces resuelvan casos concretos. Entonces hay ciertos principios en materia laboral que vamos a ver que se utilizan para resolver casos, para interpretar casos, y que en definitiva eso forman parte de lo que Barbagelata dice son las fuentes. O sea que las fuentes no son solo las reglas escritas, las fuentes no son solamente las reglas escritas, las disposiciones, las normas, sino que también se lo considera como fuente en nuestro ordenamiento a los principios. ¿Cuáles principios? Lo vamos a ver dentro de la semana próxima. La semana próxima vamos a ver los principios. El compañero recién
señalaba que, y eso lo menciona Pla Rodríguez, seguramente el compañero leyó Pla Rodríguez, en materia laboral, las fuentes se consideran, las fuentes del derecho laboral, en fuentes comunes y fuentes, o también llamadas generales, y fuentes especiales. ¿Qué son las fuentes generales? Bueno, son aquellas que se comparten con el resto del ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son? Básicamente, la ley, los decretos, la Constitución, y también, aunque no sea en nuestro país fuente de derecho, los usos y costumbres, porque recuerden que en nuestro país los usos y costumbres no son fuente de derecho, salvo que la ley se remita a ellos. Ahí se dice, bueno, en realidad no es que los usos y costumbres sean fuentes, sino que es la ley que se remite a ellos. La jurisprudencia, la doctrina, aunque recuerden que la jurisprudencia y la doctrina no son propiamente una fuente de derecho, o sea, no crean normas, ¿sí? En teoría, no crean normas, sino que en realidad son mecanismos para interpretar y para integrar el derecho. Lo que algunos le llaman fuentes auxiliares, recuerdan que ustedes dieron eso en sexto año de Derecho en el liceo. Bien. Entonces tenemos fuentes que son generales comunes en el sentido de que son las mismas que hay en otras disciplinas. La Constitución, las leyes, los decretos, que llamamos como fuentes auxiliares, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Ahora vamos a volver sobre ese tema. Y después tenemos fuentes específicas, que son, como mencionaba el compañero, específicas en el sentido de que son, las van a encontrar en el derecho laboral y que no las van a encontrar en otras disciplinas, o sea, son propias de esta disciplina, ¿verdad? Específicas, especiales, propias de esta, y ahí aparecen los convenios colectivos de trabajo, ese producto de la autonomía colectiva, los convenios de la OIT, y también los laudos de los consejos de salario. Ojo, los laudos es en Uruguay, en otras partes del mundo no hay laudos. Pero de repente en otras partes del mundo ya hay otro tipo de fuentes, ¿verdad? Estamos hablando de las fuentes de Uruguay. En Uruguay también tenemos los laudos de los consejos de salarios, y Barbagelata menciona como una forma novedosa, especial de fuente, los reglamentos de empresa, los códigos de conducta de empresa, lo que se llaman los reglamentos de taller, o sea, los códigos de comportamiento dentro de las empresas. Muchos de ustedes, ahora hay conectados 158, muchos de ustedes deben trabajar, y bueno, en la empresa saben que hay reglamentos, tienen los códigos dentro de las empresas, los códigos de conducta, tienen los estatutos, a veces también se les llama dentro de las empresas, el reglamento de funcionarios, o sea, muchas veces hay normas que dicta la empresa sobre a qué hora hay que llegar, a qué hora hay que irse, dónde se puede fumar, cómo hay que tratar a los compañeros, dónde se hacen las denuncias de acoso, en fin, una cantidad de cuestiones sobre el comportamiento de los empleados o los funcionarios dentro de las organizaciones. Entonces, esos códigos de comportamiento, códigos de conducta, reglamentos de trabajo, en cierto modo también son una fuente de derecho, porque si bien como explica Barbagelata, esos reglamentos básicamente lo que hacen es establecer, más que normas de carácter general al estilo de la ley, lo que establecen son las conductas esperadas, las conductas de comportamiento, ¿no? Las formas de comportamiento que deben regir dentro de una comunidad laboral para que haya una cohesión, para que haya, digamos, cordialidad, y para que haya calidad, y para que haya un ambiente armonioso, cumplimiento, ¿no? Porque ahí dice cómo se usa Internet, cómo se usan los celulares, dónde hay que dejarlos, cómo se van a hacer las revisaciones de personal, si se puede o no se puede tomar alcohol, si se puede o no drogar dentro de la empresa, consumir marihuana, en fin, todas esas cosas que muchas veces están en reglamentos, pero que lo que hace, que muchas veces están en leyes o decretos, pero que los reglamentos después lo particularizan, los reglamentos de empresa o de organización, lo que hacen es establecer más concretamente, ¿verdad?, esas cuestiones, ¿no? Si hay que marcar una tarjeta para entrar, o si uno se va a loguear con la computadora y eso va a ser la forma de ingreso, o si hay que hacer una huella dactilar, en fin, todas esas cuestiones que ustedes conocen del comportamiento en los centros de trabajo están dentro de esos reglamentos, y esos reglamentos tienen la particularidad de que los dicta la empresa. Los dicta la empresa, o sea, esos reglamentos no los dicta el Estado, esos reglamentos no los dicta el Ministerio, esos reglamentos de comportamiento, esos reglamentos internos, esos reglamentos de trabajo, los dicta el empleador. Cuando hay sindicato,
normalmente en negociación con el sindicato, o en consulta con el sindicato. Cuando no hay sindicato, lo produce, lo aprueba el empresario. Otra clasificación, que la mencionaba también el compañero Federico al pasar, es entre fuentes estatales y fuentes extraestatales. A ver, cuando ustedes más adelante estudien derecho financiero, tributos, impuestos, ahí es todo estatal. Porque el único que puede crear impuestos es el Estado a través de las leyes. Entonces, todo lo que van a estudiar son leyes y reglamentos. Y resoluciones de la DGI. Eso básicamente es todo estatal, porque lo único que puede imponer impuestos es el Estado. Cuando estudien derecho, bueno, ustedes ya estudiaron derecho de familia, bueno, básicamente estudiaron el Código Civil, el Código de la Niñez y la Adolescencia, y bueno, y algunas otras leyes separadas, pero básicamente son todas normas estatales. En cambio, en materia laboral, como señalaba el compañero hoy, también aparecen fuentes extraestatales, que son básicamente esos laudos que mencionábamos hoy, dictados por los consejos de salarios, que reitero una vez más, no son órganos del Ministerio de Trabajo, y también los convenios colectivos, a lo que hay que sumar además las normas de la OIT, o las de las Naciones Unidas, o las de la OEA, u otros órganos internacionales que dictan normas internacionales. Otra clasificación que se hace es entre fuentes de derecho objetivo y subjetivo. Recuerden que las fuentes de derecho objetivo son las normas generales y abstractas, básicamente las leyes, también las normas de la OIT. Las normas de la OIT no dicen el trabajador, no dicen Cecilia, no dicen Martina, no dicen Natalia, no dicen Federico o Alejandro. Lo que dicen es los trabajadores, en todo caso para decir los trabajadores rurales, los trabajadores públicos, o para decir los trabajadores de la salud, o los trabajadores domésticos. O sea, pueden referirse a veces se refieren a ciertos sectores, oficios u ocupaciones, pero nunca dicen nombre propio. Por eso son normas de derecho objetivo. En cambio, recuerden que son normas de derecho subjetivo aquellas que refieren a un destinatario concreto, específico, un trabajador o un empleador concreto. La fuente de derecho subjetivo de carácter primordial en materia laboral es el contrato de trabajo. Es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo no es una norma general, es una norma particular, digamos así. O sea, crea obligaciones solo para las partes. Es decir, el contrato de empleo, el contrato de trabajo, crea solamente derechos y obligaciones para el empleador y para el trabajador que lo suscribe. En cambio, todo el resto de las fuentes del derecho crean normas objetivas, los convenios colectivos, los laudos. Los laudos dicen todos los trabajadores de la salud, todos los trabajadores de los supermercados. No dicen Juan González que trabaja en un supermercado. Y lo mismo la Constitución, lo mismo la norma de la OIT, etcétera, etcétera. Volviendo entonces a Barbagelata, señala en el tomo 1, volumen 1 de su libro, que en materia laboral hay 4 o 5 características de las fuentes. La primera es que son muy variadas. ¿Qué quiere decir con variadas? Es que son, en general, hay más números, hay más fuentes que en el resto del derecho. Reitero, derecho financiero, ustedes llegan a estudiar impuestos, derecho tributario, básicamente estudian la Constitución, la ley y los decretos, y las resoluciones de la DGI. Acá aparecen otras fuentes, ya vimos, los reglamentos de empresa, los convenios de la OIT, los laudos, los convenios colectivos, etcétera, etcétera. Segundo, la importancia de las fuentes extraestatales. Como vimos hoy, que les mencionaba, en nuestro país, no es posible conocer las condiciones de empleo de un obrero de la actividad privada si no se estudian los laudos de los consejos de salarios. ¿Por qué? Porque los laudos prevén muchos beneficios para los trabajadores de cada una de las actividades. En general, la antigüedad, el presentismo, la nocturnidad, la categoría laboral y las tareas que tienen que realizar, y otra infinidad de derechos surgen justamente de las fuentes estatales, de los convenios colectivos y de los laudos de los consejos de salarios. La fuente internacional.
como dijimos al principio, hace un rato, en otras materias también hay fuente internacional, pero en el derecho laboral son muy numerosas y abarcan además la mayor parte de los institutos, la mayor parte de los temas. Los horarios, la jornada de trabajo, los descansos semanales, las vacaciones, el despido, el trabajo nocturno, las condiciones de seguridad y higiene, el acoso, la igualdad, la no discriminación. Hay una cantidad de temas que están todos ellos regulados en normas internacionales. Ni que hablar, vamos a ver después, ya un par de semanas, cuando pegamos el derecho colectivo. En nuestro país es muy importante la fuente colectiva, las normas internacionales, para lo que es la regulación de lo que se llama el derecho sindical, o sea, las relaciones colectivas. El derecho de asociación, la negociación colectiva y la huelga. Eso tiene una regulación muy importante a nivel internacional. En cuarto lugar, dice Barbagelata, el carácter negociado. Esto, Barbagelata lo refiere en cuanto a que es bastante común en derecho laboral que las fuentes sean un producto de algún grado de interacción, de algún grado de diálogo entre los actores sociales. Es decir, normalmente el Parlamento, cuando va a dictar una ley, primero convoca al PCLT, convoca a las cámaras empresariales y las escucha. Lo mismo pasa cuando el Ministerio va a dictar un decreto. Lo mismo pasa, bueno, ni que hablar cuando se dicta un laudo o un convenio colectivo. Ahí son los propios actores los que crean las normas. Tanto en general, inclusive cuando se trata de normas estatales, siempre existe algún grado de consulta, ¿verdad?, a los actores sociales, y que le da entonces ese carácter negociado, en el sentido de que normalmente se escucha, se atiende, se negocia con las cámaras, se negocia con las centrales sindicales antes de dictar normas. En quinto lugar, lo que mencionamos hoy del carácter programático o de promoción de algunas normas. Esto no son todas. Ya señalé, las normas de la OIT, la Constitución, suelen tener cláusulas de tipo promocional, es decir, de buscar objetivos, metas, programas de acción para que después desarrollen los estados, para que después desarrollen los ministerios de trabajo, y eso no implica la creación de derechos perfectos para los trabajadores y para los empresarios. Y por último, como dice Barbagelata, las fuentes tienen una forma de ordenamiento, una forma de ordenarse, de sistematización, que es de carácter novedoso. Y acá vamos a mencionar entonces un par de criterios, principios, sobre cómo se ordenan las fuentes en derecho laboral, que ustedes después lo van a profundizar cuando veamos los principios, ¿verdad? Cuando Alicia y Lucía Garmendia, más adelante, la próxima semana, hablen de principios, bueno, ellas dos se van a referir al tema de una especial forma de ordenación de las fuentes en derecho laboral. Este tema lo menciona Barbagelata, y por eso yo también lo refiero ahora, para que cuando lo lean lo entiendan. Barbagelata lo que dice entonces es que este conjunto de normas, a ver, parémonos la idea de que entonces en el mundo del trabajo, el trabajador, la relación de trabajo y la relación colectiva de trabajo puede estar regulada por múltiples fuentes. La Constitución, la ley, los decretos, los convenios, los laudos, los reglamentos de taller, las normas de la OIT, las normas de las Naciones Unidas, las normas de la OEA, pueden provenir de derechos, libertades, deberes, obligaciones de muchas fuentes. Como ustedes saben, y esto no es una cuestión del derecho laboral, sino que es de todo el ordenamiento, esas fuentes muchas veces pueden colisionar entre sí. Pueden haber normas que regulen una misma situación, pero de manera distinta. Ejemplo de esto. Imagínense ustedes que hay una ley que dice todos los trabajadores de la actividad privada tienen derecho a 20 días de vacaciones por año. Imagínense ustedes que después encontramos un laudo para el sector, imagínate, bancario, que dice, los trabajadores bancarios tendrán derecho a 25 días de licencia. Ahí tenemos normas que coliden entre sí.
¿Por qué? Porque la ley también se aplica a los bancarios, pero también hay un laudo que se aplica a los bancarios. Entonces, Barbagerata explica que en el derecho laboral, como en todo el derecho, hay normas que coliden, hay normas que regulan una misma situación y que entonces el intérprete tiene que resolver cuál de ellas es la aplicable al caso concreto. Entonces ahí es donde aparecen estas dos reglas que él le llama del sobrepujamiento y de la conservación. La del sobrepujamiento es que en caso de colisión de dos normas, en materia laboral, se aplica, dice Barbagelata, aquella que establezca la solución más favorable al obrero, aunque se trate de una norma, dice él, de rango diferente. El típico ejemplo, como yo le mencionaba recién, es la colisión entre una ley y un laudo, o la colisión entre la ley y un convenio colectivo. ¿Por qué es esto? Porque normalmente las normas laborales, vamos a ver más adelante, normalmente, si sucede en el 99,9% de los casos, normalmente las normas laborales se hacen para ir mejorando progresivamente la tutela laboral, mejorando progresivamente la protección, ampliando la libertad del trabajador o ampliando los beneficios del trabajador. Entonces, la idea es que si hay normas que colisionan, se vaya aplicando aquella que establezca la solución más favorable al trabajador. Por ahora quédense con esa idea. Este criterio, después vamos a ver que tiene algunas correcciones, hay que hacer algunas puntualizaciones, pero por el día de hoy, quédense con esa idea de que si hay dos normas que en ese mundo laboral chocan entre sí, debería seleccionarse para aplicar aquella que establezca la solución más favorable. En el caso que veamos hoy de las vacaciones, obviamente se va a aplicar al laudo porque establecía 25 días de vacaciones en lugar de 20. O sea que la ley se desaplicaría para ese caso concreto y habría que entonces, por ejemplo, si fuera un banco, imagínense que es el Banco Itaú, bueno, el gerente de recursos humanos del Banco Itaú debería implementar no la ley, sino el laudo. Es decir, no, acá los funcionarios no tienen 20 días, tienen 25 días de vacaciones. Federico. Sí, iba a comentar nada más que estas normas correctoras están muy vinculadas a principios. Por ejemplo, el principio protector. Exactamente. Vamos a ver después entonces. Se le escucha mal, profe. No se escuchó nada de lo que dijo, profe. No se lo escucha. No, no se escucha. Se escuchó hasta lo que dijo el compañero y cuando usted empezó a hablar no se escuchó nada, no se entiende lo que habla. Bien, ahora ya le está escuchando. No, profe, no se escucha. no, hay como una Se escucha mal. interferencia, no sé, no se escucha claro. Se escucha como entrecortado. Se escucha, sí, pero entrecortado. Como Con interferencia. Computarizado, profe. No, me parece que estás Ahora no se tapando el micrófono con algo, porque parece como si te escuchamos, pero como si lo tuvieras tapado. No se escucha. se escucha como a lejos, como un eco. Dice, capaz que salgas, Alejandro, y vuelvas a entrar. Decía. No, profe, sí, igual. Sí, está como computarizado, es rarísimo. Profe, disculpe, si tiene micrófono, capaz que si le desconecta y lo conecta de vuelta, quizás ande. Si no, la vieja acción radical de pegarle al artefacto como hacían las abuelas a las teles.
Ahora sí se escucha mejor, o sigue igual. No, profe, sigue igual. Ahora no se Ahora escucha. está silenciado. No, no se escucha, Alejandro, es como que te perdimos la voz. Bueno, a ver si ahora escuchan mejor. O si Ahora no. sí. Sí, perfecto. Bueno, a veces pasan estas cosas con los sistemas. Bueno, a ver, creo que nos habíamos quedado en la Constitución, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Entonces, en los 20 minutos que nos quedan vamos a ver las normas en concreto. Vamos a ver rápidamente las particularidades de las normas en concreto. La Constitución. La Constitución, como señalábamos hoy, en nuestro país también contiene normas de derecho laboral. Esto es una constante en la mayor parte de los países del mundo, ¿no? Esto ya lo mencionamos cuando vimos la historia del derecho laboral, de que comenzó en 1917 en México, después en 1919 en Alemania, y a partir de ahí se proyectó a esa práctica, ese ejemplo, digamos, a todos los países del mundo, de fijar en la Constitución algunas libertades y derechos que también se aplican en materia laboral, sobre todo derechos consagrados a favor de los sindicatos. Ya bastante común que aparezcan derechos para los trabajadores y derechos para los sindicatos en las constituciones de los países democráticos. En nuestro país, más concretamente, los artículos 57 y 65, 39, 57 y 65 refieren a derechos colectivos, y los artículos 7, 53, 54 y 55 refieren a derechos, derechos individuales, derechos del trabajador y no derechos de las organizaciones. Respecto de los derechos colectivos, vamos a ver después que están consagrados en la Constitución el derecho a crear sindicatos y el derecho de huelga. El derecho a crear sindicatos y el derecho de huelga está previsto en la norma constitucional. Vamos a analizar más adelante con qué alcance. Nuestro sistema constitucional tiene la peculiaridad de que esto lo consagró bastante temprano, en 1934, y esa misma redacción que tenemos hoy es la de 1934. Si uno lee el artículo 57, cuando habla del derecho de huelga y habla del derecho a crear sindicatos, es una redacción que viene ya de muy antiguo, ¿verdad? Viene desde 1934, o sea, ya casi cerca de 100 años, ¿verdad? Casi cerca de 90 años, la consagración de estos derechos
que son no del trabajador, sino de la organización de trabajadores. Son derechos de los sindicatos, el hacer huelga y el derecho a crear la organización, lo que hoy llamamos la libertad sindical y el derecho de asociación. También vienen de aquella época algunas pequeñas modificaciones, algunos derechos individuales importantes como el derecho a la justa retribución, por supuesto el derecho al trabajo y la libertad de trabajo, derecho al trabajo, la libertad de trabajo, el derecho, decíamos, a la justa remuneración, el derecho a la limitación de la jornada, el derecho al descanso semanal, el derecho a la protección de la seguridad y salud en el trabajo, en el caso de los trabajadores rurales, el derecho a recibir una vivienda, y alojamiento y alimentación, así como también un concepto amplio de protección. Naturalmente que acá me estoy refiriendo a los derechos de los trabajadores de la actividad privada. También hay otros artículos de la Constitución que refieren a garantías para los funcionarios públicos, ¿verdad? Que refieren a garantías, como es el caso del artículo 57 y otros siguientes de la Constitución en cuanto a derechos específicamente de los funcionarios públicos. O sea que hay derechos individuales y hay derechos colectivos que desde hace muchos años están consagrados en las normas constitucionales, ¿verdad? En la norma constitucional. En nuestro sistema jurídico, desde hace ya unos cuantos años, sobre todo a impulso de Héctor Hugo Barbagelata y Osvaldo Mantero de San Vicente, pero también de otros autores como Octavio Racciati y Hermídez Uriarte, sobre todo de esos autores, aunque también esto ha sido mencionado por otros, también rige en nuestro país esa idea que ustedes deben haber estudiado en Derecho Constitucional y en otras materias, que es de eso que se llama hoy día el bloque de constitucionalidad. Que la idea del bloque de constitucionalidad es de que hay otros derechos y libertades establecidos en la Constitución que no están escritos en la Constitución, pero que son derechos reconocidos o libertades de carácter fundamental, o sea, derechos humanos, que provienen de normas internacionales o que provienen de un reconocimiento otorgado por la doctrina y por la jurisprudencia, que son derechos que, si bien no están a texto expreso, se entienden de que por la jerarquía o por el contenido o alcance de esa libertad, la importancia, la significación que tiene esa libertad, forman parte de la Constitución. Yo siempre digo, para que se entienda, que es como si uno lee la Constitución, y bueno, cuando uno termina de leer el artículo 330 y pico de la Constitución, dice, no, pero faltan 2 hojas más. Y esas hojas no son hojas que están en blanco y negro, sino que provienen de otras fuentes que como que se incorporan en la Constitución, y que por lo tanto son libertades o derechos que tienen un carácter constitucional. El típico ejemplo que se da de esto es el derecho a la privacidad o la intimidad. Leen los artículos de la Constitución, no van a encontrar ningún artículo que diga los ciudadanos o el trabajador tienen derecho a la intimidad o la privacidad. Sin embargo, hoy todos reconocemos que, más allá de que hay leyes que consagran este derecho, también se entiende que es un derecho más elevado a nivel constitucional. Y esto se infiere ¿verdad?, de algunos artículos de la Constitución o también de normas internacionales que consagran este derecho. Entonces, en nuestro país como que hay algunos derechos y libertades que se pueden elevar a la Constitución, aunque no estén a texto expreso escritas en la Constitución. Bien, decíamos hoy que también tenemos normas internacionales. Esto ya lo mencionó en la clase pasada Cecilia, con lo cual yo no voy a insistir. Son los convenios y las recomendaciones. Solamente mencionar en esta clase que las normas internacionales, las de la OIT, pero también las que provienen de las Naciones Unidas, en el caso nuestro latinoamericano de la OEA, estamos hablando de tratados, de pactos, de convenciones de carácter internacional que recogen derechos humanos, hay cantidades. Estamos hablando de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta Interamericana de Derechos Humanos y Garantías Sociales, el Protocolo de San José de Costa Rica, en fin, todas las normas internacionales que ustedes conocen, que reconocen derechos humanos y que algunos de esos son de carácter laboral. Que, por ejemplo, ahí hablan
del derecho al trabajo, del derecho de huelga, del derecho a libertad sindical, del derecho a la justa remuneración, del derecho a la limitación de la jornada, del derecho al descanso semanal, del derecho a la protección frente al acoso. Bueno, todas estas normas, todo este conjunto de normas, como dice ahí, tienen básicamente tres usos. ¿Para qué sirven las normas internacionales? Como dice ahí en la placa, en primer lugar, para inspirar al juez y al legislador. Son una fuente de inspiración. Ustedes vieron que a veces los jueces dicen, bueno, y además de que la ley y la Constitución dice esto, tal convenio, tal tratado, tal pacto, dice tal cosa. Es común que los jueces recurran a normas internacionales para fundar sus fallos. También, por supuesto, hay normas internacionales que no solamente inspiran, sino que también resuelven casos concretos. Casos concretos. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, pues sucede cuando hay una norma internacional que establece un beneficio y que el trabajador lo puede reclamar de forma directa. Esto lo vamos a ver que es muy común en nuestro país en materia de normas de derecho sindical, normas vinculadas a la libertad sindical, donde muchas veces los trabajadores dicen, no, este derecho no está en una ley uruguaya, pero está en un convenio de la OIT. Y reclaman entonces una libertad, o reclaman un derecho o un beneficio, porque está en una norma de la OIT. O también sucede, en Uruguay, ustedes lo van a estudiar en Laboral 2, por ejemplo, en materia de vacaciones anuales, en materia de licencia anual, hay una ley interna que dice que si alguien se enferma más de 30 días al año, del día 31 en adelante, no genera licencia. O sea que si uno está enfermo en el año, por ejemplo, 6 meses, el primer mes se le va a generar licencia, uno va a tener 1 día y medio de licencia por ese mes, aunque no trabajó y estuvo enfermo, pero después tendrá más licencia. Pero hay un convenio de la OIT, 132, que dice que los periodos de enfermedad deberían generar o computarse como tiempo hábil para la licencia. Entonces ahí los jueces hicieron una interpretación diciendo, bueno, este convenio internacional establece una solución más favorable para el obrero, y por lo tanto en este tema no aplicamos la ley uruguaya, sino aplicamos el convenio de la OIT. Ahí tiene un ejemplo de cómo los jueces aplican una norma internacional que la consideran más favorable y entonces la aplican de forma directa. El trabajador, su derecho, no lo reclama en base a una ley interna, sino que lo reclama en base a una ley, una norma internacional, un convenio de la OIT. Y por supuesto, como dice ahí la placa, las normas de la OIT también sirven para interpretar. O sea, muchas veces los jueces dicen, bueno, no, este tema, sobre todo en materia de discriminación, en materia de igualdad, es bastante común que los jueces dicen que en Uruguay de repente las normas internas son un poco parcas, no son normas muy desarrolladas. Dicen, bueno, este tema además hay que tener en cuenta el convenio 111 de la OIT, que la comisión de expertos ha dicho que hay que interpretarlo de tal forma o de tal manera. La ley. La ley en materia laboral. La ley en materia laboral, obviamente, las leyes las hace el Parlamento, no las hace un sindicato, no las hace el Ministerio, no las hace tampoco una Cámara Empresarial, la ley las hace el Parlamento, y en esto las leyes laborales no tienen ninguna especialidad en la Constitución. Se aprueban de la misma forma que se aprueban todas las leyes laborales, con esa particularidad política, no jurídica, de que normalmente se escucha a los actores sociales. De ahí el carácter negociado. Pero en materia laboral, las leyes tienen una particularidad más, que es que, aunque la ley no lo diga a texto expreso, aunque la ley no lo diga en una cláusula, en un artículo de texto expreso, se entiende o se sobreentiende que son lo que se llama normas de orden público. ¿Qué significa que son normas de orden público? Significa que las partes, ya sea el empleador con el trabajador, no pueden desaplicar la ley a través de un acuerdo individual
salvo para mejorar la ley. Salvo para mejorar la ley. De ahí es que las leyes en materia laboral se entiende, aunque la ley no lo diga, a veces las leyes lo dicen. En general las leyes tienen un último artículo que dice, esta ley es de orden público. ¿Qué significa eso? Que el empresario no puede firmar con el trabajador un papel que diga, no vamos a aplicar la ley de licencia, no vamos a aplicar la ley de las 8 horas, no vamos a pagar aguinaldo, no vamos a pagar salario vacacional. Si se pactara en un contrato o en un documento algo de ese tipo, iría en contra de la ley, aunque la ley no diga nada. Esto, recuerden ustedes que en materia comercial, en materia civil, hay muchos artículos del Código Civil que se entiende que son de tipo supletorio, en el sentido de que las partes se aplica si las partes no dicen nada en contra, pero que las partes lo pueden derogar. Las partes lo pueden rigen de manera subsidiaria y para el caso que las partes no digan nada, o inclusive se admite en materia civil, en muchos artículos del Código Civil, que las partes puedan decir esto no rige, y derogar la solución que está establecida en el Código Civil. O sea, establecer algo distinto, totalmente diferente de lo que diga, o inclusive derogar en el sentido de no aplicar. Obviamente, por un contrato no se puede derogar el Código Civil. Quiero decir que no, las partes pueden declarar inaplicable tal artículo, y así pasa en muchos temas civiles y comerciales, con el Código Civil, con el Código de Comercio. Reitero, en materia laboral, la idea de orden público es que las partes sociales, o sea, el trabajador y el empresario, no pueden pactar en contra de lo que establece una ley, salvo para mejorar a favor del trabajador. En esto hay un libro del padre de Lucía, Mario Garmendia, que se llama justamente Orden Público en materia laboral, que trata esta cuestión y que lo explica con mucha profundidad y con mucho detenimiento, ese libro de Mario Garmendia, sobre el orden público en materia laboral, donde él explica que acá el concepto de orden público justamente tiene ese significado social en el entendido de que se admite modificar o desaplicar la ley siempre que sea para mejorar, y que excepcionalmente puede ser para desmejorar una norma. Los laudos. Los laudos, como ya dijimos, son una fuente especial porque derivan de un tipo de órgano muy especial, o de comisiones muy especiales, como son los consejos de salarios, que tienen como función fijar salarios y categorías, pero que también, a veces, los laudos, las decisiones de los consejos de salarios, también incluyen condiciones de empleo, condiciones laborales. ¿Qué particularidad tienen esas condiciones laborales? Que tienen que ser más beneficiosas que la ley. O sea, un laudo no puede decir, por ejemplo, bueno, en la industria alimenticia el aguinaldo será la mitad, no aguinaldo entero. O decir, el salario vacacional, en lugar de ser el 100% de las vacaciones, será el 30%. O decir, los trabajadores, en lugar de tener 20 días de vacaciones, van a tener 15. O sea, los laudos son para ampliar los beneficios de la ley, no para desmejorar. Lo mismo pasa con los convenios colectivos. Los convenios colectivos son esa norma especial creada por la voluntad de las empresas o cámaras empresariales con la negociación con los sindicatos o con los grupos de sindicatos, o sea, las federaciones sindicales, o sea, los sindicatos de rama de actividad, o sea, puede ser un sindicato de empresa o un sindicato de rama o sector de actividad, que entonces firman acuerdos con la finalidad de establecer condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores de ese sector de actividad o de esa empresa en particular. Obviamente, lo mismo que pasa con los laudos, los convenios se crean para mejorar, para establecer condiciones más beneficiosas. Como regla, los convenios colectivos no pueden desmejorar la ley, salvo que la ley lo admitiese. Pero no es nada común, ¿verdad? O sea, no es nada común que una ley diga, bueno, los trabajadores tendrán 20 días de licencia, pero los sindicatos podrán pactar con las empresas menos días. En general, eso no es así, ¿verdad? O por lo menos no es así en nuestro país. Por eso, en general, la negociación colectiva funciona como un mecanismo para fijar condiciones de empleo por encima de la ley, ¿verdad? O directamente donde no hay ley. O sea, muchas veces se crean
nuevas condiciones de empleo, nuevas condiciones de trabajo que no están reguladas en ninguna ley por parte de los sindicatos, de las cámaras empresariales o las empresas. Esta fuente, además, tiene la particularidad de que son normas que pueden tener plazo. Vamos a ver después que las leyes en general no tienen plazo. Por supuesto que el legislador le puede poner plazo, pero en general, en materia laboral, en general, ¿no? Las leyes laborales no dicen, créase un régimen de aguinaldo por 5 años, créase un régimen de salario vacacional por 7 años, créase una nocturnidad por 10 años. En general, las leyes, como ustedes saben, dicen, créase un aguinaldo y no tiene periodo de vigencia. O sea, que va a regir ¿hasta cuándo? Hasta que lo sustituya otra ley. Y lo mismo pasa con la licencia, así funciona con las leyes. En materia de convenios colectivos, en cambio, como son normas que se ajustan para el caso concreto, y son normas que, al no tener alcance tan general, porque no rigen para todo un país o para toda una actividad privada, sino que son normas que se adaptan a las condiciones económicas de un sector o de una empresa, normalmente, no necesariamente, pero normalmente son normas que tienen un plazo de vigencia. Adrián. Sí, está bien, está muy bueno. Sí, ese es un ejemplo bastante atípico justamente de una norma que concede beneficios por un plazo concreto. Son normas excepcionales establecidas para situaciones excepcionales como fue la pandemia, sobre todo, ¿no? Pero es un muy buen ejemplo de la excepción, un muy buen ejemplo de una excepción. En general, las leyes laborales no tienen plazo de vigencia, por lo tanto van a regir hasta que otra ley lo sustituya, y en cambio los convenios colectivos no es que no puedan, pero digo, normalmente tienen un plazo de vigencia. Después vamos a estudiar esta cuestión cuando veamos los convenios colectivos, porque hay una cuestión que complica un poco más el análisis, que es una cuestión que se llama la ultraactividad, pero que eso no es para analizar en el día de hoy, porque si no los vamos a marear. Para finalizar, en los 2 minutos que quedan, los reglamentos de trabajo, esto ya lo vimos, son la creación de la empresa, y lo que hacen es establecer aspectos sobre el trabajo interno dentro de las compañías. Acá aparecen aspectos éticos, ¿verdad? En cuanto a conflictos de interés, en cuanto a confidencialidad, trato con los compañeros, horarios de llegada, sanciones. En general, estos reglamentos establecen el régimen de sanciones de una empresa, cuando uno llega tarde, cuando uno no avisa, cuando uno le pega a un compañero, cuando uno, no sé, tiene una inconducta dentro de la empresa, y establecen también otras cuestiones en cuanto al uso de tecnología como veíamos hoy, en cuanto a reglas de comportamiento en general dentro de una compañía. Y nos queda, y con eso finalizamos, la doctrina y la jurisprudencia, que como ustedes saben, los fallos en materia laboral no tienen una eficacia diferente de la del resto de las disciplinas, es decir, rigen para el caso concreto, como ustedes saben. O sea, los fallos hacen cosas jugadas solo para el caso concreto, o sea, para la parte que está en el litigio. Pero, como todos sabemos, también los fallos tienen ese efecto muchas veces ejemplificador, lo que se llama, lo que Barbajera te dice, el efecto paradigmático. Esto pasa en todas las disciplinas. ¿Qué significa el efecto paradigmático? Bueno, que muchas veces el fallo, sobre todo cuando trasciende por la prensa, porque es un tema novedoso o es un tema importante, muchas veces tiene eso de que sirve como ejemplo o es una orientación que muchas veces después la siguen los empleadores, la siguen los sindicatos, la siguen los trabajadores. En fin, muchas veces, si bien el fallo es para un caso concreto, muchas veces se replica o tiene un efecto multiplicador para otros casos concretos. En definitiva, la jurisprudencia en nuestro país no es fuente de derecho en el sentido de que un juez puede apartarse, como ustedes saben, de la solución que hizo otro juez. Un tribunal de apelaciones puede decir, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo otro. O inclusive un tribunal de apelaciones puede decir, no, mira, la Corte dijo tal cosa sobre este tema, pero yo opino distinto.
no está obligado por el precedente, ni el propio ni el de otros. En ese sentido, recuerden ustedes que en nuestro sistema, que es el sistema de derecho continental, vamos a decir así, el italiano francés, no, se distancia del sistema anglosajón, que todos sabemos, en los sistemas anglosajones, bajo ciertas reglas se puede dar que los precedentes obligan al resto, ¿verdad? Y si la Corte de Justicia dice en Estados Unidos tal cosa, ¿verdad? Eso después obliga a interpretar en todo el resto de los países. Bueno, fíjense ustedes ahora, el tema conocido el tema del aborto en Estados Unidos, pero ya sí hay cantidad de ejemplos de fallos jurisprudenciales de la Corte, pero también de juzgados, de tribunales inferiores que sientan un precedente y dicen, bueno, entiendo que Estados Unidos usted lo ve en la película. Y este es el caso Garmendia contra Ituño. Y ahí dice, bueno, así dijeron tal cosa, y después se sigue usando de la misma manera. En materia laboral, eso, en nuestro país eso no rige, la Constitución no rige de esa manera, y tampoco pasa en materia laboral. O sea, en materia laboral un juez puede apartarse de los precedentes. Pero de todas formas los precedentes son importantes, porque en definitiva los jueces, antes de fallar, normalmente consultan los anuarios, consultan los repertorios. Hoy día más bien uno entra en Google, o entra en la página, o entra en la base de jurisprudencia nacional, y ahí más o menos busca para uno más tener una idea de qué están diciendo el resto de los jueces. Con lo cual, no son una fuente directa, pero son una fuente indirecta de derecho. Y lo mismo pasa con la doctrina. La doctrina, si bien no es una fuente directa, en el sentido de que la doctrina no puede decir, no, en realidad los trabajadores no deberían tener derecho a 20 días de licencia, deberían tener 40. Bueno, eso puede ser una opinión de Pla, de Barbagherata, de Armida, de Garmendia, puede ser una opinión de Cecilia, de Alicia, de Virginia, de cualquier otro, pero no tiene valor de norma, ¿verdad? Pues no puede aplicar la opinión de ellas. Pero bueno, todos sabemos que en definitiva, de todas formas, la opinión de los juristas más prestigiosos, normalmente, sobre todo cuando interpretan una norma de determinada manera, eso puede generar que los jueces después sigan esa interpretación. Y en cierto modo, entonces, la doctrina también se convierte, en cierto modo, en una fuente indirecta de derecho, una fuente indirecta de derecho. En el caso del derecho laboral, y con esto concluyo, esto sucede muy habitualmente, porque como tenemos un país donde no tiene código del trabajo, hay bastantes huecos, hay bastantes lagunas, digamos así, entonces es bastante común que los jueces fallen siguiendo los libros de Pla y los libros de Barbagherata. En Uruguay, los libros de Pla y de Barbagherata son muy consultados y en cierto modo terminan siendo una fuente indirecta de derecho laboral. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Algo que nos quede pendiente? Federico. Sí, una duda concreta sobre los reglamentos de ayer. Este tipo de instrumentos son unilaterales generalmente, dado que los hace el empleador, al menos eso tengo entendido, que es raro que surjan de una negociación colectiva. ¿Es necesario que se incorpore al contrato de trabajo para que tenga un verdadero peso jurídico o no? Perfecto, muy buena pregunta. No, el reglamento de taller, para que rija, la única condición que tiene es que sea comunicado, sea conocido fehacientemente por el trabajador. Entonces, no tiene por qué incorporarse al contrato de trabajo como un anexo, ni siquiera formalmente tiene que llevar la firma del trabajador, una copia, aunque normalmente es algo conveniente por razones de certeza jurídica, pero para que se den cuenta, imaginemos que es una compañía muy grande, no sé, Coca-Cola, tiene, no sé, imagínense, 2.000 trabajadores, no sé, o Fábrica Nacional de Cerveza, y el reglamento está colgado en la página web de la empresa. Y todo el mundo tiene una clave para entrar a la página de la empresa. Y mañana entonces, no sé, imagínense, Florencia, Belén, Mónica, Antonella, Melissa, dice, no, yo trabajaba ahí en Fábrica Nacional de Cerveza, y ahí no había ningún código, ningún reglamento de trabajo. La empresa en una demanda, imagínense que ellas la demandan, dice, no, porque me aplicaron 5 días por llegar tarde. Y la empresa arregla el reglamento y dice, no, mire, este es el reglamento, está en la página web. Todos tienen acceso a la página web. Bueno, entonces no puede alegar desconocimiento. Con esto lo que quiero decir es que el reglamento, si bien lo normal, lo habitual, lo frecuente y lo más recomendable
es que un ejemplar sea firmado por el trabajador y que quede en su legajo, o sea que si mañana alega desconocimiento, la empresa diga, no, mire, está acá, porque eso, una ley, recuerden ustedes que la ley, la ignorancia no sirve de excusa, y como se publica en el diario oficial, aunque nadie lee el diario oficial, el propio Código Civil dice, hay una presunción de conocimiento. Y lo mismo pasa con los laudos que se publican en la página del Ministerio de Trabajo, lo mismo pasa con los convenios de la OIT que se publican en el diario oficial y así sucesivamente. Con los reglamentos, como no se publican en el diario oficial, se entienden de que el empleador tiene la carga de demostrar de que el trabajador está en conocimiento, pero no se exige ni que se registre en el Ministerio de Trabajo, ni que lo apruebe el Ministerio de Trabajo, ni que tampoco formalmente el trabajador lo haya firmado, aunque es un requisito, digamos así, de certeza jurídica. ¿Alguna otra intervención? Bien, entonces, como estamos ya en la hora, nos damos por acá finalizada la clase, nos reencontramos el viernes, que vamos a analizar el tema del contrato de trabajo. Vamos a ver alguna noción básica sobre el contrato de trabajo, que lo leen en PLA, tomo 1, volumen 1, o lo leen en PLA Rodríguez. Si lo leen en PLA Rodríguez, ahí cambiamos. Nos vamos al tomo 2, volumen 1. En PLA es el tomo 2, volumen 1, y si no, lo pueden leer en raso, en el tomo 2. Lo pueden leer en raso, en el Derecho del Trabajo, tomo 2. Nos vemos el viernes. Chau, chau. Gracias, profe. Buenas noches. No, gracias, profesor. Buenas Chao. noches.